Hola, muy buenas. Les habla el docente Fernando Gamboa Amón y les doy la bienvenida a esta nueva sección de nuestro estudio sobre los organismos internacionales del trabajo. En este video continuaremos con la profundización en el papel de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, analizando algunos de sus convenios más importantes. Hablaremos del convenio 100 sobre igualdad de remuneración, el convenio 111 sobre la discriminación en el empleo, y la ocupación, así como los convenios 183 y 182, que tratan sobre el trabajo infantil y la edad mínima de admisión al empleo. Además, revisaremos el impacto de los convenios de los derechos laborales a nivel global y cerraremos con un panorama general del funcionamiento y la composición del régimen interno de la Organización Mundial del Trabajo. Acompáñenme en este recorrido para seguir comprendiendo cómo el derecho internacional del trabajo protege y promueve la dignidad de las y los trabajadores en todo el mundo. El Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, adoptado en 1951, es un instrumento fundamental en la lucha por la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor. Este convenio establece que la remuneración debe fijarse sin discriminación de género, asegurando que las tasas salariales reflejen únicamente la naturaleza y el valor del trabajo realizado, sin influencias basadas en el sexo del trabajador. La importancia de este convenio radica en su impacto en la legislación laboral de numerosos países. A través de su implementación, se han promovido reformas que buscan eliminar la brecha salarial de género, garantizando que las mujeres reciban el mismo pago que los hombres por desempeñar funciones equivalentes. Sin embargo, a pesar de los avances, la desigualdad salarial sigue siendo un desafío global. Factores como la segregación ocupacional, la falta de acceso equitativo a oportunidades de ascenso y la discriminación estructural continúan afectando la aplicación efectiva de este principio. Para garantizar su cumplimiento, el Convenio 100 establece que los Estados miembros deben adoptar medidas concretas, como la legislación nacional, la negociación colectiva y la acción conjunta de empleadores y trabajadores. Además, promueve la evaluación objetiva del empleo, asegurando que los criterios de remuneración sean transparentes y equitativos. Colombia ratificó el Convenio 100 en 1963, y su promulgación se realizó mediante el Decreto 1262 de 1997. Este convenio establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor, un principio que ha sido incorporado en la legislación nacional a través de la Ley 1496 de 2011, que busca garantizar la equidad salarial y eliminar la brecha de género en el país. A pesar de estos avances, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo un desafío en Colombia. Factores como la segregación ocupacional, la falta de acceso equitativo a oportunidades de ascenso y la discriminación estructural continúan afectando la aplicación efectiva de este convenio. Para abordar esta problemática, el gobierno ha impulsado políticas de equidad de género y programas de sensibilización en el sector empresarial, promoviendo la transparencia en la fijación de salarios y la evaluación objetiva del trabajo. Por otro lado, el Convenio 111, adoptado en 1958, aborda la discriminación en el empleo y la ocupación, estableciendo que ningún trabajador debe ser excluido o tratado de manera desigual por razones de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Este convenio es clave para la construcción de sistemas laborales más justos, donde el acceso al empleo y las condiciones de trabajo se basen en la capacidad y el mérito, no en factores discriminatorios. El Convenio 111 obliga a los Estados miembros a formular y llevar a cabo políticas nacionales que promuevan la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, eliminando cualquier forma de discriminación. Además, establece que las diferencias basadas en calificaciones exigidas para un empleo determinado no deben considerarse discriminación, asegurando que los criterios de selección sean legítimos y no excluyentes. A lo largo de los años, este convenio ha sido fundamental en la lucha contra la discriminación laboral, impulsando la creación de leyes que protegen a los trabajadores de prácticas injustas.
Sin embargo, su aplicación sigue enfrentando desafíos, especialmente en sectores donde la discriminación es más difícil de detectar, como el acceso a puestos de liderazgo, la contratación en industrias dominadas por un solo género y la discriminación indirecta en condiciones laborales. Ambos convenios representan avances significativos en la consolidación de un mercado laboral más equitativo y justo. Su implementación efectiva no solo mejora las condiciones de trabajo, sino que también contribuye al desarrollo económico y social de los países, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos. El Convenio 111, que prohíbe la discriminación en el acceso al empleo y las condiciones laborales, fue ratificado por Colombia en 1969 y aprobado mediante la Ley 22 de 1967. Este convenio ha sido fundamental en la formulación de políticas nacionales que buscan garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. En Colombia, la Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral y la Ley 581 de 2000, que promueve la participación equitativa de mujeres en cargos públicos, han sido medidas importantes para fortalecer la aplicación del Convenio 111. Sin embargo, persisten desafíos en la eliminación de la discriminación laboral, especialmente en sectores informales y en el acceso a puestos de liderazgo. La OIT ha instado al país a reforzar sus mecanismos de supervisión y a garantizar la protección efectiva contra la discriminación en el empleo. Ambos convenios han sido esenciales en la evolución del derecho laboral en Colombia, promoviendo la equidad y la inclusión en el ámbito laboral. No obstante, su aplicación efectiva requiere un compromiso continuo por parte del Estado, el sector empresarial y la sociedad civil para eliminar barreras estructurales y garantizar condiciones de trabajo justas para todos. El Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, adoptado en 1973, establece la edad mínima de admisión al empleo, con el objetivo de proteger a los menores y garantizar que su desarrollo físico y mental no se vea afectado por el trabajo prematuro. Este convenio busca la abolición efectiva del trabajo infantil, promoviendo que los Estados miembros adopten políticas nacionales que eleven progresivamente la edad mínima de ingreso al mercado laboral. El convenio establece que la edad mínima para trabajar no debe ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a 15 años. Sin embargo, reconoce que en países con economías y sistemas educativos insuficientemente desarrollados, la edad mínima puede fijarse en 14 años, siempre que se implementen medidas para mejorar progresivamente las condiciones de los menores. Además, el convenio establece una protección especial para los trabajos peligrosos. En estos casos, la edad mínima de admisión no debe ser inferior a 18 años, asegurando que los menores no sean expuestos a riesgos que comprometan su salud, seguridad o moralidad. Por otro lado, el Convenio 182, adoptado en 1999, aborda la eliminación inmediata de las peores formas de trabajo infantil. Este convenio reconoce que, aunque el trabajo infantil en general es una problemática grave, existen formas de explotación que requieren una acción urgente y prioritaria. Entre las peores formas de trabajo infantil se incluyen la esclavitud y prácticas análogas, como la trata de niños y la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso, incluido el reclutamiento de menores para conflictos armados, la explotación sexual comercial, como la prostitución y la producción de material pornográfico, la participación en actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, y cualquier trabajo que, por su naturaleza, ponga en peligro la salud, seguridad o moralidad de los menores. El Convenio 182 exige que los Estados adopten medidas inmediatas y eficaces para prohibir y eliminar estas formas de explotación infantil. Además, promueve la rehabilitación y reinserción social de los niños afectados, asegurando que tengan acceso a educación y apoyo para reconstruir sus vidas. Ambos convenios han sido fundamentales en la lucha contra el trabajo infantil, estableciendo estándares internacionales que han guiado la formulación de políticas nacionales en numerosos países. Su implementación efectiva no solo protege a los menores, sino que también contribuye al desarrollo social y económico, promoviendo un futuro más justo y equitativo para las nuevas generaciones. En Colombia,
La aplicación de los convenios 138 y 182 de la OIT ha sido clave en la lucha contra el trabajo infantil y la protección de los derechos de los menores en el ámbito laboral. Convenio 138, Edad mínima de admisión al empleo. Colombia ratificó el Convenio 138 mediante la Ley 515 de 1999, estableciendo un marco legal para la regulación de la edad mínima de admisión al empleo. En el país, la legislación laboral fija la edad mínima para trabajar en 15 años, en concordancia con los estándares internacionales. Sin embargo, para trabajos considerados peligrosos, la edad mínima se eleva a 18 años, asegurando que los menores no sean expuestos a riesgos que comprometan su salud, seguridad o moralidad. A pesar de estos avances, el trabajo infantil sigue siendo un desafío en Colombia, especialmente en sectores como la agricultura, la minería y el comercio informal. Para abordar esta problemática, el gobierno ha implementado programas de prevención y protección, como el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que busca garantizar el acceso a la educación y evitar que los menores ingresen prematuramente al mercado laboral. Convenio 182, eliminación de las peores formas de trabajo infantil. El Convenio 182, ratificado por Colombia mediante la Ley 704 de 2001, establece la prohibición y eliminación inmediata de las peores formas de trabajo infantil. En el país, este convenio ha sido fundamental para la formulación de políticas públicas dirigidas a erradicar la explotación infantil en actividades como la minería ilegal, el tráfico de drogas y la explotación sexual comercial. El gobierno colombiano ha desarrollado estrategias de intervención, como el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil, que busca identificar y retirar a los menores de situaciones de explotación, brindándoles acceso a educación y apoyo social. Además, se han fortalecido los mecanismos de inspección laboral y se han promovido campañas de sensibilización para prevenir el trabajo infantil en comunidades vulnerables. Si bien Colombia ha avanzado en la implementación de estos convenios, aún enfrenta desafíos en la erradicación del trabajo infantil, especialmente en zonas rurales y sectores informales. La cooperación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil sigue siendo clave para garantizar que los menores puedan acceder a educación y oportunidades de desarrollo sin verse obligados a trabajar en condiciones precarias. Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, han tenido un impacto profundo en la evolución de los derechos laborales globales, estableciendo estándares internacionales que han guiado la formulación de políticas nacionales en numerosos países. Protección y universalización de derechos. Los convenios de la OIT han permitido la unificación de estándares laborales, asegurando que los derechos fundamentales de los trabajadores sean protegidos en distintos contextos económicos y sociales. Instrumentos como el Convenio 87 sobre libertad sindical y el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración han sido esenciales para garantizar condiciones laborales justas y equitativas. Erradicación del trabajo infantil y forzoso. El impacto de convenios como el Convenio 138 sobre edad mínima de admisión al empleo y el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil ha sido significativo en la lucha contra la explotación infantil. Gracias a estos acuerdos, muchos países han implementado políticas de protección infantil y han fortalecido sus mecanismos de inspección laboral. Promoción de la igualdad y la no discriminación. El Convenio 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación ha sido clave en la formulación de leyes que garantizan la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. Ha impulsado la creación de normativas que prohíben la discriminación por género, raza, religión o condición social, promoviendo un entorno laboral más inclusivo. Adaptación a los cambios del mundo laboral. Los convenios de la OIT han evolucionado para abordar los desafíos emergentes del mundo del trabajo, como la digitalización, el teletrabajo y la economía gig. La OIT ha promovido la actualización de sus normas para garantizar que los derechos laborales sigan siendo relevantes en un contexto globalizado. El procedimiento de supervisión de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, es un mecanismo clave para garantizar que los convenios ratificados por los Estados miembros sean aplicados de manera efectiva.
Este sistema de control se basa en la evaluación jurídica, el diálogo tripartito y el seguimiento técnico, asegurando que las normas internacionales del trabajo sean respetadas y promovidas a nivel global. Mecanismos de supervisión. La OIT cuenta con varios procedimientos para vigilar el cumplimiento de los convenios. Chincheta Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones. SEACRE. Este órgano está compuesto por 20 expertos jurídicos de distintos países, encargados de analizar los informes gubernamentales sobre la aplicación de los convenios ratificados. También revisa los comentarios de empleadores y trabajadores, emitiendo observaciones técnicas y solicitudes de información adicional. Chincheta Comisión de Aplicación de Normas, CAN. Cada año, en la Conferencia Internacional del Trabajo, CIT, se designa esta comisión tripartita para examinar casos específicos de incumplimiento. Los gobiernos involucrados deben responder ante los demás Estados miembros, empleadores y trabajadores, lo que permite un debate abierto sobre la aplicación de las normas laborales. Chincheta Reclamaciones y quejas. Cualquier organización de empleadores o trabajadores puede presentar una reclamación ante el Consejo de Administración de la OIT si considera que un Estado miembro no ha aplicado un convenio ratificado. En casos graves, se pueden establecer misiones de contacto directo, donde expertos de la OIT visitan el país para evaluar la situación y ofrecer asistencia técnica. Impacto del sistema de supervisión. Este mecanismo ha sido fundamental para la protección de los derechos laborales en todo el mundo. Gracias a la supervisión de la OIT, se han impulsado reformas legislativas, fortalecido la inspección laboral y promovido el diálogo social entre gobiernos, empleadores y trabajadores. Además, ha permitido la identificación de prácticas laborales abusivas y la adopción de medidas correctivas para garantizar condiciones de trabajo justas y equitativas. La jurisprudencia y aplicación de los convenios de la OIT varía según el país, dependiendo de su marco legal y del grado de compromiso con los estándares internacionales del trabajo. En muchos casos, los convenios ratificados se integran en la legislación nacional y sirven como referencia para la interpretación de derechos laborales en los tribunales. Jurisprudencia y reconocimiento constitucional. En países como Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido que los convenios de la OIT forman parte del bloque de constitucionalidad, lo que significa que tienen un rango superior dentro del ordenamiento jurídico y deben ser aplicados en armonía con la Constitución. Un ejemplo es el Convenio 87 sobre libertad sindical, que ha sido utilizado como parámetro para evaluar la constitucionalidad de normas laborales. En América Latina, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales ha sido objeto de múltiples decisiones judiciales, especialmente en casos de consulta previa y derechos territoriales. Tribunales de la región han utilizado este convenio para proteger los derechos de comunidades indígenas frente a proyectos extractivos y decisiones gubernamentales que afectan sus territorios. Aplicación en distintos países. La aplicación de los convenios de la OIT depende de la voluntad política y del compromiso de cada país con los estándares internacionales. En algunos casos, los convenios han sido incorporados directamente en la legislación laboral, mientras que en otros, su implementación ha sido más lenta debido a barreras estructurales o falta de mecanismos de supervisión. En Colombia, la jurisprudencia ha reconocido la importancia de los convenios en la interpretación de derechos laborales, como se evidencia en la sentencia C-401 de 2005, donde se analizó la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT en el Código Sustantivo del Trabajo. La implementación de los convenios de la OIT enfrenta diversos retos y desafíos en el contexto actual, especialmente debido a los cambios en el mundo del trabajo, la globalización y la evolución tecnológica. A pesar de los avances en la ratificación y aplicación de estos instrumentos, aún existen barreras estructurales que dificultan su cumplimiento efectivo. Desafíos en la implementación de los convenios. Chincheta. Falta de cumplimiento por parte de algunos estados. Aunque muchos países han ratificado los convenios de la OIT, la aplicación efectiva sigue siendo un desafío. En algunos casos, las leyes nacionales no se alinean completamente con los estándares internacionales, lo que genera vacíos en la protección de los derechos laborales.
Chincheta: transformaciones tecnológicas y nuevas formas de empleo. La digitalización, el teletrabajo y la economía gig han cambiado la dinámica laboral, generando incertidumbre sobre la aplicación de convenios tradicionales. La OIT ha instado a los países a adaptar sus normativas para garantizar la protección de los trabajadores en estos nuevos modelos. Chincheta: débil inspección y supervisión laboral. En muchos países, los mecanismos de supervisión son insuficientes para garantizar el cumplimiento de los convenios. La falta de recursos y personal capacitado limita la capacidad de los gobiernos para monitorear y sancionar violaciones a los derechos laborales. Chincheta: persistencia de la discriminación y desigualdad salarial. A pesar de convenios como el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración y el Convenio 111 sobre discriminación en el empleo, la brecha salarial de género y la discriminación laboral siguen siendo problemas estructurales en diversas regiones. Chincheta: trabajo infantil y forzoso. Aunque los convenios 138 y 182 han sido ratificados por la mayoría de los países, el trabajo infantil y el trabajo forzoso siguen siendo una realidad en sectores como la agricultura, la minería y el comercio informal. La OIT ha instado a reforzar las estrategias de erradicación y protección de los menores. Estrategias para fortalecer la implementación. Visto blanco grueso: fortalecimiento del diálogo social. La cooperación entre gobiernos, empleadores y trabajadores es clave para garantizar la aplicación efectiva de los convenios. La OIT promueve el diálogo social como herramienta para mejorar la regulación laboral. Visto blanco grueso: modernización de las normativas laborales. Es necesario actualizar las leyes nacionales para adaptarlas a los cambios en el mundo del trabajo, asegurando que los convenios sigan siendo relevantes en el contexto actual. Visto blanco grueso: mayor inversión en inspección laboral. Los países deben fortalecer sus sistemas de supervisión, asignando recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de los convenios y sancionar violaciones a los derechos laborales. Visto blanco grueso: educación y sensibilización. La difusión de los principios de los convenios de la OIT es fundamental para que trabajadores y empleadores conozcan sus derechos y obligaciones, promoviendo una cultura de respeto. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha sido un actor clave en la evolución del derecho laboral moderno, estableciendo estándares internacionales que han influido en la legislación de numerosos países. Su impacto se ha reflejado en la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, la promoción de condiciones laborales dignas y la adaptación de las normativas a los desafíos del siglo XXI. Transformación de las leyes laborales. Desde su fundación en 1919, la OIT ha desarrollado un marco normativo que abarca aspectos como la seguridad en el trabajo, la lucha contra el trabajo forzoso y la discriminación, y la promoción de la negociación colectiva. Estos estándares han servido como referencia para la formulación de leyes nacionales, asegurando que los principios de justicia social sean incorporados en los sistemas laborales de los países miembros. Erradicación del trabajo forzoso y del trabajo infantil. La OIT ha liderado esfuerzos para eliminar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, promoviendo convenios como el Convenio 29 y el Convenio 182. Estos instrumentos han impulsado la creación de políticas de protección infantil y han fortalecido los mecanismos de inspección laboral en distintos países. Fomento de la igualdad y la no discriminación. El Convenio 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación ha sido clave en la formulación de leyes que garantizan la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. Ha promovido la adopción de medidas legislativas para eliminar la discriminación por género, raza, religión o condición social, incluyendo la construcción de entornos laborales más inclusivos. Adaptación a los cambios del mundo laboral. La OIT ha evolucionado para abordar los desafíos emergentes del mundo del trabajo, como la digitalización, el teletrabajo y la economía gig. La organización ha promovido la actualización de sus normas para garantizar que los derechos laborales sigan siendo relevantes en un contexto globalizado. Conclusión. El impacto de la OIT en el derecho laboral moderno ha sido transformador, contribuyendo a la consolidación de un sistema laboral más justo y equitativo.
Su influencia en la legislación de los países ha permitido la protección de los trabajadores y la promoción de condiciones laborales dignas. A medida que el mundo sigue evolucionando, la OIT continúa adaptando sus estándares para responder a los nuevos desafíos del mercado laboral.